Radio Plenitud, 1380 AM. La Congregación Pentecostal Reformada, que dirige nuestro hermano Richard Riquelme González, para la gloria de Dios y del Señor Jesucristo, presenta su programa Doctrina Apostólica. Un programa dirigido al cuerpo de Cristo que profundiza sobre las doctrinas fundamentales de las Sagradas Escrituras y la historia del pensamiento cristiano. Durante los próximos 60 minutos, disponga su corazón y su mente para conocer más de Doctrina Apostólica. Bienvenidos. Hay una senda que el mundo no conoce. Amados hermanos y hermanas en Cristo, queremos invitarles a sintonizar su programa radial Doctrina Apostólica. De lunes a viernes, de 16 a 17 horas, por Radio Plenitud, 1380 de la amplitud modulada. Es una cordial invitación de su hermano Richard Riquelme González y la Congregación Pentecostal Reformada. Les esperamos. En Cristo tengo la salvación de mi alma. Cristo es la Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis queridos hermanos, en este precioso día que el Señor nos ha regalado. Este es el día que ha preparado Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Así que les saluda a su servidor, el hermano Richard Riquelme González, en este día martes 29, hermano, de junio. Se nos va el mes, hermano, y lo importante, hermano, es que cada día nosotros se lo dediquemos al Señor, lo consagremos a Dios, hermano, porque necesitamos en todo momento del Señor. Amén. Así que Dios le bendiga, hermano. Le saludamos desde aquí, desde Macul, hermano, con mucho amor en el Señor, desde los estudios de Radio Plenitud, 1380 AM, desde su programa radial Doctrina Apostólica, ya con todo el deseo, el anhelo, la inquietud, hermano, de que podamos tener un tiempo de gran bendición espiritual. Nosotros, hermano, aquí tratamos de darle la supremacía, la hegemonía, hermano, a la palabra del Señor. Ya aquí nosotros nos ofrecemos, hermano, nos damos ofertas, digamos, de a quien le gusta tal o cual producto, o si le gusta, digamos, una oferta que tenga que ver, digamos, con un falso evangelio, porque hay gente que predica el evangelio como dando ofertas, hermano, al mejor postor, ¿ya? Entonces, no, nosotros no nos suscribimos a la doctrina de la prosperidad, y tampoco, hermano, tenemos ningún contacto con lo que entendemos, hermano, que es, por ejemplo, la política. Ya en estos días donde estamos con el tema de los debates políticos, hermano, ¿cuál te ofrece más cosas? ¿Cuál, hermano, te hace creer que no estás viviendo en Chile, sino que estás viviendo en Suiza, en Suecia, o que vas a vivir allí en Ginebra, hermano, en Luxemburgo, en Holanda, en los países, digamos, escandinavos, nórdicos? Hermano, ha habido un tiempo de ofertón, hermano, que uno realmente queda impresionado por la capacidad de mentir de estos personajes, por la capacidad, hermano, de envolver con la boca, hermano. Son unos verdaderos charlatanes, hermano, porque te hablan como que si ellos fueran de la población, por ejemplo, que fueran de la Victoria, de Santa Julia, de la José María Caro, que fueran de la Bandera, como que fueran del pueblo, hermano. Realmente es una cosa, hermano, que
que genera un escozor, hermano, tremendo, y por un lado entendible porque son mundanos, pero nosotros los cristianos, los evangélicos, cuando predicamos el evangelio no estamos dando ofertones, no estamos negociando, no es un comercio, no estamos entregando la verdad revelada de Dios. Ya, así que, hermano, cuidado con todos estos propagandistas, hermano. Imagínense que Jadwe, hermano, que habla tanto que es del pueblo, el pueblo, resulta, hermano, que tiene 5 propiedades. Hermano, el Partido Comunista dice que es el partido del pueblo y está dentro de los 2 partidos políticos que tienen más bienes raíces en este país, que tienen más activos. Hermano, entonces dicen pero no hacen, ¿ya? Es como algunos que atacan la doctrina de la prosperidad, hermano, y le dan duro, pero ellos viven como de la prosperidad. Entonces, hermano, Dios nos libre de tener ese nivel de inconsecuencia, hermano, de hablar como del pueblo, pero en realidad, hermano, siendo verdaderos magnates, hermano, de la fe, que han, como en alguna ocasión lo dijo Ernesto Silva, el predicador, dijo, es una inmoralidad hacerse rico predicando a Jesucristo. Realmente una tremenda inmoralidad. Con eso no quiero decir que los ministros vivan mal, no, pero una cosa es vivir bien y otra cosa es vivir ABC1, es vivir, hermano, como que si se perteneciese, hermano, al quintil de la gente más acaudalada de nuestro país. Así que, hermano, aquí tenemos todo el deseo de predicar desde la doctrina de la palabra, hermano, del Señor, con sustento bíblico, ¿ya? Bueno, quiero saludar también con mucho amor a todos los hermanos de nuestra congregación pentecostal reformada, con mucho amor especialmente para ellos. Y, hermano, también enviarle un cariñoso y afectuoso saludo a mi esposa, que está en casita. Le envío un abrazo con mucho amor en Cristo y también como mi esposa, hermano, porque realmente para mí es una bendición andar con mi esposa, visitar, hermano, hogares con mi esposa, ir a compartir la palabra, hogares, a visitar a los hermanos con mi esposa, ¿ya? Lamentablemente de repente hay líderes que van a visitar las casitas solitos y eso, hermano, no es sabio, y más aún si hay una mujer sola, hermano, o sea, menos sabiduría. Entonces, es importante que nosotros también andemos en el trabajo del Señor con nuestra esposa, hermano, y también, digamos, con algún hermano, y eso también va a ser sabiduría, es prudencia, es cautela, hermano. Y más que eso, hermano, es también entender que, digamos que cuando alguien está desarrollando una labor en la obra del Señor, Dios también llamó a la familia, ¿ya? Hay gente, hermano, que se enfrasca en unos debates que yo lo encuentro tan abstractos, tan incomprensibles y hasta un poco bizarros. Hermano Richard, ¿qué es bizarro? Búsquelo en el diccionario, hermano. Oiga, pero debate que no entiendo, que si a la esposa del pastor se le puede decir pastora, y que por qué se dice pastora, porque, por ejemplo, algunos dicen porque a la esposa de los doctores no se le dice doctora, o si el hermano ingeniero, a la hermana no se dice ingeniera. Oye, y se hace un parangón, hermano, que verdaderamente lo encuentro poco, digamos, elaborado eso. Porque naturalmente, hermano, la mujer de un líder, hermano, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, cumple una función, no está allí, digamos, de florero. Entonces, está trabajando en la obra de Dios, está, hermano, dirigiendo, está trabajando con las hermanas, está preocupada también del tema de las cuentas de la iglesia, del aseo, porque cuando alguien llega a una iglesia, hermano, resulta que el aseo por lo general está hecho, está todo ordenadito, pero eso no es que vino un ángel y dijo, ¡pum! ¡Tilín, tilín! Está todo listo. No, hubo un trabajo, alguien trabajó, ejecutó, digamos, laboró,
administró, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la esposa del pastor, si bien es cierto, bíblicamente el ministerio corresponde al hombre, las mujeres de Dios están, hermano, en la mayoría de los casos, porque siempre van a haber excepciones, están trabajando con el pastor, con el obispo, con el líder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, hay gente que se enfrasca en unos debates, hermano, que son verdaderamente incomprensibles para mí. Es como cuando te dicen, no, pero es que yo no creo en la dualidad ministerial. Yo creo que es pastor, o evangelista, o es maestro, o es misionero, pero no que tenga dos ministerios. Imagínense, habiendo tanto que reflexionar de la palabra, habiendo tanto que profundizar de la escritura, hay gente, hermano, que se enfrasca en esa, ¿cómo le llaman los judíos? Casuística, es decir, hermano, en detalles tan elaborados, hermano, que no son propios de la doctrina elemental. Ahora, si alguien tiene esos debates, gloria a Dios. El tema que no se le dé un énfasis como que fuera doctrina elemental, ¿ya? Como que fuese parte de la vértebra de la doctrina evangélica, como lo elemental, porque si hay alguien que está debatiendo cosas periféricas, hermano, y no entiende lo que es la doctrina de la Trinidad, no entiende lo que es la deidad de Cristo, no entiende lo que es la personalidad del Espíritu Santo, no entiende lo que es la iglesia como cuerpo místico, si no entiende, por ejemplo, la doctrina de los carismas del Espíritu Santo, si no entiende, hermano, lo que tiene que ver con la doctrina de la gracia, y estando en énfasis a temas absolutamente periféricos, que no digo que no sean importantes, pero que son periféricos, hay un problema allí. Hay un problema de prioridad. Ya así que hay que darle prioridad, hermano, a lo elemental, y luego que la gente conozca lo elemental, comienza, hermano, a avanzar. Es como que un niño, de repente, en primero básico, no siendo un genio, no siendo, digamos, un niño brillante, quiera aprender, por ejemplo, ecuación en segundo grado, logaritmos, derivadas. Ya sería ilógico si él no sabe, por ejemplo, multiplicar, si no sabe dividir, si no sabe sumar, si no sabe restar. ¿Para qué, hermano, va a estar hablando de cosas que están tan lejos de lo que él sabe? O sea, hay que partir con una base. Ya se parte con la base y allí se va a, digamos, aprendiendo de manera progresiva y paulatina, ¿ya? Bueno, déjenos sus saludos, sus comentarios, mis amados hermanos, déjenos sus saludos, hermano. Y bueno, vamos a ir a la oración. Ya tenemos las... Ay, no, parece que nos sale ahora la hora. Voy a ver acá. Llevamos 4:12. Vamos a ir a la oración. Amantísimo Dios, en este momento yo quiero darle gracias por darnos esta bendición, este honor de poder compartir este espacio radial llamado Doctrina Apostólica. Padre, úsenos por misericordia, úsenos por piedad, denos palabra iluminada, palabra de sabiduría, de inteligencia. Padre mío, y permítanos ministrar lo que está de acuerdo a su voluntad. Bendiga a nuestros hermanos auditores, Padre mío, y permítanos ser de bendición, permítanos ser de edificación, Padre mío, en este tiempo de comunicación cristiana. Muchas gracias por esta bendición. Encomendamos este tiempo a usted, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Eres mi rey, en la hermosura. Amén, amén, amén. Ya estamos de regreso. Oiga, tremenda bendición estar aquí en la Radio Plenitud. Bueno, quería también pedir la oración, mis amados hermanos, por varias personas, hermano. En primer término, hermano, pedir la oración por nuestra hermana Gema. Ella es de una iglesia, hermano, allá en Puente Alto, y hoy está entubada, está allí, hermano, en el ¿cómo se llama este centro médico? Que está allí en Vespucio. Ya creo que se llama la clínica Vespucio. Hermano, está entubada. Así que, hermano, les quiero pedir la oración
por ella, ya para que el Señor haga una obra, hermano, allí, hermano, digamos, en los pulmones de la hermana Gema Navia. Ya anótelo por allí, hermano, para que podamos orar y clamar. También quiero pedirles la oración, hermano, por Catalina, una niña que tiene problemas a sus huesos. Ella tiene 12 años, hermano, y está sufriendo un tiempo muy difícil de enfermedad. Imagínense, hermano, con 12 años. Y naturalmente que sus papitos están pasando un proceso, pero muy, muy complicado. Así que, mis amados, también les pido la oración por Catalina, para que el Señor haga una obra allí en Catalina y la sane. Ya nosotros creemos en el poder sanador del Espíritu Santo. Por eso que somos pentecostales y creemos en la vigencia de los dones del Espíritu de Dios. Amén. Ya, quiero leer unos saludos que aquí nos llegaron. Mi esposa me dice un saludo para mi amado esposo y que el Señor te use para su gloria. Amén, amén, amén y amén. Un saludo para mi amada esposa, nuestra hermana Lidia Mateluna. Nos dice, háblanos, Señor, tus siervos escuchan. Amén. Un saludo con mucho amor cristiano para nuestra hermanita Lucy. Ya, para nuestra hermanita Lucy, allá en Puente Alto. Bueno, en este hermano comienzo del programa, quiero compartirle un pequeño rincón literario a aquellos hermanos que quieren estudiar un poquito acerca de la cultura, hermano, de la sociedad y cuál es su relación con el cristianismo. Ya en varias oportunidades hemos hablado acerca de este tópico. En varias oportunidades hemos recomendado literatura que tiene, digamos, esa temática. Y también hoy tenemos otro ejemplar, hermano, del autor, hermano, hindú. Ya, este es un autor hindú. Ya, es un hindú, hermano, que nació en la India, que practicó el hinduismo, que estuvo relacionado con todas esas creencias hindúes, que creía en la reencarnación, digamos, en el karma, que creía, hermano, en el samsara, en el nirvana, en todos estos conceptos hindúes. Ya, él los creía, hermano, y el Señor le salió al encuentro y conoció a Jesucristo. El autor se llama, es difícil la pronunciación, se llama Vishal Mangalwadi, ya, Vishal Mangalwadi es un autor hindú, hermano, que se convirtió del hinduismo a la fe cristiana. Oiga, qué tremendo, hermano. Imagínense, hermano, qué tremendo cómo Dios puede salvar a una persona, hermano, en tierras tan lejanas, aferrada a la religiosidad, aferrada, por ejemplo, a la triada de dioses, entre los que destacan, hermano, del hinduismo, hermanos Brahma, Vishnu, hermano, falsas divinidades. Los hindúes, hermano, tienen más de 3 millones de divinidades. Oye, el enredo ahí para aprenderse, hermano, los nombres tremendos. ¿Sabes de dónde viene el dicho, es una vaca sagrada? ¿Sabes de dónde viene? Viene del hinduismo, ya viene del hinduismo, porque en la India la gente, hermano, cree que, por ejemplo, en las vacas hay divinidades. Hermano, qué tremendo, que digamos, para ellos la vaca representa una divinidad. Oye, qué locura, hermano. Pero no solo eso, ellos creen que, por ejemplo, un ratón también puede representar una divinidad. Una cuestión totalmente deleznable, execrable, condenable, aborrecible, tremendo, hermano. Para nuestro pensamiento cristiano, hermano, es como súper incomprensible que alguien le rinda culto a una vaca. Por ejemplo, cuando comenzaron a llegar los primeros misioneros, hermano, ingleses y posteriormente norteamericanos, hermano, a la India, misioneros protestantes, la gente, hermano, allá tenía la costumbre de no comer animales y de manera específica las vacas.
Entonces, hermano, los misioneros veían el hambre, veían la hambruna en la India y no entendían cómo la gente no se comía un animal. Y con el tiempo ellos conocieron de que, claro, ellos eran politeístas y creían que en una vaca había una divinidad, una cuestión totalmente, hermano, incomprensible, hermano, para nosotros los cristianos, y hasta absurdo, absolutamente absurdo. Hay gente, hermano, que le rinde culto a un árbol. Hay gente que le rinde culto, hermano, a los animales. Otro que le rinden culto, hermano, a una estatua. Hermano, cosas que uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo van a representar al Dios verdadero con ese tipo, hermano, de creación, digamos, de la naturaleza o hecha por el hombre? Entonces, Vishal Mangalwadi, hermano, estaba atrapado en esa idolatría. Hasta que el Dios de la gloria le salió al encuentro y él se convirtió, hermano, y él escribió este libro que se llama El libro que dio forma al mundo. Ya él escribió este libro, yo lo recomiendo, hermano, sobre todo a los jóvenes cristianos que están estudiando en el CFT, en el instituto, en la universidad, que están trabajando en algún área humanista. Oye, yo les recomiendo este libro, pero al 100%, ¿ya? Al 100%. Y a los ministros del Evangelio también se los recomiendo, hermano, porque habla, hermano, de toda la influencia del cristianismo en la cultura en general, de manera transversal. Si usted mira, por ejemplo, a las humanidades, hubo una influencia cristiana, Erasmo de Rotterdam, ¿ya? Si usted mira, por ejemplo, a la ciencia, está la influencia de Francis Bacon, ¿ya? El padre de, digamos, de la ciencia moderna, evangélico. Entonces, si usted va mirando, por ejemplo, la ciencia en su diversidad, por lo general hubo un evangélico que Dios usó para generar, hermano, ese adelanto. Si usted mira el tema de las calculadoras, digamos, de las cuentas matemáticas, está un Blaise Pascal cristiano, ¿ya? Entonces, este libro aborda toda esa temática, hermano, y tenemos, hermano, un libro que consta de 458 páginas, ¿ya? 458 páginas, hermano, un gran libro que yo les quiero recomendar. Y Vishal Mangalwadi, hermano, digamos que con el tiempo se convirtió y terminó siendo un filósofo cristiano. Un filósofo cristiano que estuvo con el intelectual evangélico Francis Schaeffer, hermano, allá, hermano, en los Alpes suizos. Ya estuvo en el refugio que tenía Francis Schaeffer, un filósofo cristiano que discipuló a muchas personas, entre los que se cuenta Vishal Mangalwadi. Ya en este libro, hermano, se habla de toda la influencia cristiana por parte de los misioneros en la India para que India, hermano, tuviese un crecimiento exponencial en lo que tenía que ver con la civilización. Por ejemplo, hermano, cuando los primeros misioneros cristianos llegaron a la India, se encontraron con la sorpresa, hermano, de que, por ejemplo, si moría una persona, ya, por ejemplo, moría un hindú, si ese hindú moría y era casado, ¿saben lo que hacían los hindúes? Tomaban a la mujer, a la viuda, hermano, y la quemaban viva para que se fuera al encuentro, hermano, con su esposo. Oye, una cuestión totalmente diabólica, una cuestión totalmente satánica, que nosotros naturalmente vemos la obra de Satanás allí. Ya, porque hay tantas prácticas, hermano, de las religiones paganas, que uno dice, no, aquí hay una influencia satánica. Esto tiene que ver con un influjo satánico que naturalmente eso no es ni siquiera el resultado de la reflexión humana, ¿no? Sino que hay una obra satánica. Imagínense quemar a una mujer viuda porque el esposo murió. Imagínense, una cuestión diabólica. Y saben que muchas mujeres no querían ser sacrificadas, pero en la India tenían esa terrible práctica. Entonces, hermano, es un gran libro, yo se lo recomiendo. Hermano, habla, hermano, acerca del choque entre el cristianismo y las
filosofías paganas, de cómo, hermano, el cristianismo tuvo que ir primero, digamos, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo, tuvo que ir, hermano, siendo predicado para que la gente se convirtiera. Pero aparte de eso, hermano, hubo toda una formación de civilización, de cultura. Muchos cristianos, hermano, en la India, en Birmania, tenían prohibido ser cristianos. Tenían prohibido ser cristianos. Habían unas matanzas, hermano, terribles apedreamientos, hermano, porque una persona se convirtiera. Entonces aquí Vishal Mangalwadi, hermano, Mangalwadi, aborda esto, hermano, y hay pasajes, hermano, del libro que son fuertísimos. Son fuertísimos, hermano, pero nos permite el darnos cuenta cómo es una civilización que no es cristiana. Cómo es una civilización que no sigue la palabra de Dios. Ya, así que tremendo. Así que hasta aquí dejamos este rincón literario, hermano, con este libro, hermano, que se llama El libro que Dios forma al mundo. Y luego tiene una reseña que dice cómo la Biblia creó el alma de la civilización occidental. ¿Ya? Tremenda bendición este libro. Nuestro hermanito Iván Muñoz nos dice: Dios le bendiga mucho a mi hermano Richard y le use grandemente para beneficio de la iglesia y el mundo inconverso. Ya, amén. Esperamos, hermano, que así sea, que el Señor nos pueda usar por la misericordia del Señor. Hermano, hoy día quiero compartir una temática, hermano, que tiene que ver con nuestro compromiso, hermano, de predicar. Y hay muchas personas que de repente descansan en el predicador, en el evangelista, en el misionero, hermano, en el obispo, en el hermano que tiene la gracia para predicar. Entonces hay gente que sabe que no le importa el predicar, no le importa, no le da pero ni lo más mínimo, digamos, de interés de predicar el evangelio. Es una cosa que uno dice, pero ¿cómo va a haber un evangélico que no le importa hablar de Dios? Hay gente que dice: hermano Richard, que yo soy salvo. Sí, gloria a Dios. Pero usted tiene la carga por predicar. Hermano Richard, es que yo soy tímido. Hermano Richard, es que yo no soy extrovertido. Yo soy introvertido, yo soy para adentro. Entonces, donde soy para adentro me cuesta hablar de Dios. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor no nos da una sugerencia si nosotros queremos predicar. Nosotros tenemos el deber. Hermano, si usted hoy día muriera, si yo hoy día muriese, que Dios nos libre, si partiéramos de este escenario, de esta tierra, y, hermano, apareciéramos allá en la patria celestial por el poder de Dios. Hermano, al llegar al cielo, si mirásemos a una izquierda, si mirásemos a una derecha, si mirásemos al frente, atrás, si mirásemos a nuestro alrededor, ¿cuántas personas que hay allí en el cielo, digamos que concluiríamos de que están allí porque un día usted y yo le predicamos? ¿Sabe que hay gente que va a llegar al cielo y va a mirar para un lado, va a mirar para otro y no se va a encontrar con ningún alma que haya llevado a las plantas de Cristo? Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano, que hayan personas que hasta la fecha nunca se hayan ganado a una persona para Cristo. ¿A cuánta gente usted se ha ganado para el Señor? ¿A cuánta gente usted la ha llevado, hermano, a la confesión de fe? ¿A cuántas personas usted ha discipulado? ¿Cuánta gente, hermano, en un caso hipotético, usted se encontraría en el cielo que usted le haya predicado? ¿Qué le parece esta pregunta, hermano? ¿Sabe que hay gente, hermano, que solo se preocupan de sí mismos? Solo se preocupan de que ellos se salven. Si los demás se van al infierno, a ellos les da lo mismo. No les da pero ni frío ni calor. Entonces, yo me pregunto, ¿no entienden la Biblia? ¿No entienden la palabra de Dios? ¿No entienden, hermano, que el deseo de Dios es que las almas procedan al arrepentimiento? Hermano Richard, es que trabajo. Hermano Richard, es que estudio. Hermano Richard, es que tengo responsabilidad. Hermano Richard, es que tengo obligaciones. Hermanos,
Todos tenemos esa responsabilidad. Unos más, otros menos, a no ser que la persona sea un zángano, que no quiera hacer nada en la vida, pero es otro tema. Pero la gente, hermano, que practica el cristianismo tiene responsabilidades. Pero dentro de esas responsabilidades, Dios nos llamó a predicar el Evangelio. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Sabe que por muchos años, hermano, por muchos años, hermano, yo creo que por lo menos, hermano, unos 1000 años, la Iglesia Católica, hermano, tomó este pasaje bíblico de Marcos 16:15 y le dieron la interpretación casi por todo el periodo de lo que se llama la Edad Media. Ellos interpretaron eso como que era un mandamiento solo para los apóstoles. Entonces ellos llegaban a este pasaje, Marcos 16:15, y decían, no, pero esto Dios se lo dijo solamente a los apóstoles. Esto Dios se lo comisionó a los apóstoles. Entonces, si le predico a alguien, si no le predico digamos, a alguna persona, Dios no se va a enojar. Si los paganos se van al infierno, bueno, Dios lo habrá predestinado, Dios lo habrá determinado de esa manera. Y había gente que razonaba de esa forma, hermano. Entonces, eso no tenía ningún sustento bíblico. Vamos a leer ese pasaje, hermano, tan interesante, que recuerden cómo lo interpretaban. Ellos decían que Marcos 16:15 era, hermano, una comisión, hermano, una delegación, hermano, de parte de Dios a los apóstoles, y todos los demás, hermanos, quedábamos exentos. Qué tremendo, hermano. Dice así, voy a leer, hermano, desde el 15, y les dijo, y ellos decían a los apóstoles, así lo interpretan, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ellos decían, ven, eso se lo dijo a los apóstoles. Entonces, hermanos, la Iglesia Católica por 1000 años hizo, hermano, una teología, pero totalmente, hermano, a ver cómo es el término, eisegética, no exegética, porque la exégesis es extraer del texto, hermano, lo que dice el texto. En cambio, la eisegesis es hacer, digamos, decir al versículo lo que el versículo no dice. Entonces, los católicos hicieron mucho tiempo eisegesis. Pero, hermano, digamos por ahí por el siglo XVI, Martín Lutero vio la necesidad de predicar. Entonces, él comenzó a predicarle a personas que no tenían una formación cristiana. Naturalmente comenzó a predicarle a los católicos para que volvieran o conocieran al Señor. Después los luteranos comenzaron a predicar con el movimiento pietista en el siglo XVII. Comenzaron a predicarle, hermano, a gente de otros pueblos. Ya con el tiempo, hermano, otros movimientos, hermano, como los cuáqueros, hermano, y los metodistas comenzaron a predicarle ya a gente de tribus. Ya, pero ¿cuándo sucedió ese cambio de que primero los predicadores dijeran, no, ya nosotros tenemos un deber de predicar? Eso que Dios le dijo a los apóstoles también es una aplicación para nosotros. Y el primero que comenzó con eso fue el gran predicador, hermano, digamos, inglés, William Carey. William Carey, hermano, comenzó, hermano, a predicarle la palabra del Señor a los nativos, a la gente, hermano, que no conocía nada del Evangelio, que se suscribían a otras religiones. Y comenzó de manera masiva la predicación en el protestantismo.
Ya, entonces, digamos que allí hubo un cambio de paradigma. La iglesia entendió, nosotros tenemos que predicarle a los paganos. No, esa comisión no solamente fue para los apóstoles, no solamente fue para los discípulos de los apóstoles, sino que esa comisión era para nosotros. Ya, entonces allí hubo un cambio de paradigma y la gente comenzó a entender mejor la palabra, que Dios le había delegado esa responsabilidad también a todos los predicadores de la historia, a todos los predicadores de la historia. Pero, hermano, con el tiempo se cayó en otro error. ¿Cuál fue el segundo error? Sí, Dios le comisionó eso a los apóstoles, de predicar, de evangelizar, de discipular a los apóstoles. También le dio la posibilidad o, digamos, la responsabilidad, también a los líderes, pastores, evangelistas, maestros, líderes en general, de predicarle a los perdidos. Pero luego nació la siguiente justificación, pero eso no es para la hermandad. Entonces hay mucha gente, hermano, que comenzó a descansar, hermano, lamentablemente, hermano, comenzó a descansar en los líderes. Entonces hay gente que dice, hermano, sí hay que predicar, sí hay que evangelizar, pero yo no tengo la exigencia. Yo, si me sobra el tiempo, si no tengo que hacer, tal vez por ahí le hable a alguien, pero yo no tengo la exigencia de parte de Dios, no. Nosotros tenemos la exigencia de parte de Dios. Nosotros debemos predicar el evangelio. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, y eso recae sobre todos los cristianos. Mayormente, hermanos, sobre los que son pentecostales. ¿Sabe que, hermano? El pentecostal, hermano, antiguamente predicaba en la calle. Hermano, estaba en los impactos evangelísticos. O predicaba desde la radio, sobre todo ahora, la televisión. Hay gente que predica por el Facebook. Hermano, pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Que hay un porcentaje de hermandad que no siente ni la más mínima carga por predicar. No le importa. ¿Y qué es lo que dicen, hermano? Que el evangelista de la misión predique. Que el evangelista del movimiento predique, que el hermano que tiene ese talento predique. Y yo me pregunto, hermano, ¿no entienden esto, hermano, que la salvación que les llegó a ellos por gracia, ellos también tienen que compartírselo a otra persona? Hermano Richard, es que soy nuevito, llevo recién 35 años en la fe. Oye, ¿cómo una persona que tiene 30 años en el evangelio, que tiene 20 años, que tiene 10 años en el evangelio, que tiene 5 años, no sientes amor por la gente para que no se vaya al infierno? O tal vez ya ni cree en el infierno, hermano. Porque hay gente que dice, no, yo creo en el infierno. Yo creo. Pero si realmente creyeran en el infierno, ¿tendrían una actitud tan pasiva en cuanto a la salvación de las almas? Algunos te dicen, hermanos, que Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, hermano Richard, que el Señor constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces el Señor Jesucristo le da ministerios a alguna persona para evangelizar y a otro para ser maestro. Sí, ellos tienen, digamos, por lo general más tiempo, pero eso no significa, hermano, de que ya que ellos tienen más tiempo para hacerlo porque tienen un llamado especial de parte de Dios, que eso a nosotros nos deje exentos de toda responsabilidad. Entonces hay gente que de repente va a una campaña, apoya la campaña, pero ellos nunca le han predicado a nadie. Entonces, eso no es sustentado, hermano, ni por la palabra, ni por la experiencia pentecostal. Si usted lee, hermano, historia, yo tengo un libro de la formación del pentecostalismo, no solamente, digamos, en Chile, sino que en Latinoamérica. Y una de las características del pentecostalismo, hermano, es que a pesar que sí, hermano, cree que Dios le da, hermano, ministerios especiales, específicos, a personas que el Señor Jesucristo eligió para que dirigieran, para que cumpliesen un rol, digamos, ministerial. El pentecostalismo históricamente
entendió que esa responsabilidad se tenía que repartir también, hermano, en la comunidad cristiana. O sea, eso es el hecho histórico. Y es por eso, hermano, que si usted estudia la historia del pentecostalismo, usted va a ver que incluso hubo personas, aquí algunos podrán discrepar o no de esto, pero esto es un hecho. Un hecho. Ahora, que usted esté de acuerdo o no, eso es otra cosa. Pero hubo muchas personas que ni siquiera fueron ungidas como predicadores con ministerios en los Estados Unidos, que dijeron que tenían un llamado de Dios y se vinieron a Latinoamérica y oraron por ellos y ellos se vinieron a predicar y levantaron iglesias, obras, hermanos, sin haber tenido una formación, digamos, ministerial o formal. Entonces, digamos que en el pentecostalismo, hermano, siempre ha estado esa pasión por anunciar el evangelio, por predicar el evangelio. Entonces, nosotros, hermano, no podemos renunciar a esas raíces nuestras de testificar, hermano Richard, es que yo nunca voy a predicar en una campaña, hermano Richard, que yo creo que yo no voy a predicar en un púlpito, hermano Richard, que tal vez a mí no me van a invitar a una iglesia a evangelizar, hermano, ¿y usted necesita estar en esos lugares para hablar de Dios? ¿Usted necesita un púlpito, una tarima? ¿Usted necesita solamente un en vivo? ¿Por Facebook, por YouTube, por Instagram? ¿O usted puede abrir su boca y proclamar, hermano, desde la palabra lo que Dios también hizo en su vida? ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Es cierto que hay gente que tiene un ministerio. Felipe, de hecho, era un evangelista. Hechos capítulo 21, versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, vinimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, el cual era uno de los 7, posamos con él. Entonces, es cierto que hay gente que tiene un ministerio especial, hermano, que Dios lo usa de manera abundante. No podemos negar cómo Dios usa a algunos pastores, a algunos evangelistas de manera extraordinaria. Pero eso, hermano, a mí no me exime de mi responsabilidad de ganarme almas para Cristo. Ya, bueno, el más grande evangelista, sin lugar a dudas, fue el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 8, versículo 1. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando. Mira al Mesías, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 iban con él. Lucas capítulo 20, versículo 1. Lucas constantemente habla de la labor de evangelista del Mesías, del Señor. Lucas 21. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Hermano, el Señor andaba anunciando el evangelio. O sea, si hay gente que quiere ser realmente cristiano, tiene que actuar como Cristo, a la medida de lo que Dios le ha dado a cada persona, por supuesto. Pero tiene que estar esa pasión por anunciar el evangelio. En Mateo capítulo 4, versículo 23 dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Se da cuenta? Predicando el evangelio, predicando el evangelio. Y lo hallamos también, hermano, ahí en Marcos 1:14, predicando el evangelio. Y lo hallamos por aquí y por allá, predicando el evangelio. Entonces, de repente el nombre de cristiano nos queda bastante grande, hermano. Nos queda bastante grande el término cristiano, porque cristiano implica ser seguidor de Cristo o implica, hermano, imitar a Cristo. Entonces, en este sentido, hermano, no sé hasta qué punto, hermano, la gente el día de hoy está imitando a Cristo, Mira, no imitamos a Cristo ni en los frutos del Espíritu, no imitamos a Cristo, hermano, en muchas ocasiones, hermano, en nuestra manera de reaccionar. No imitamos a Cristo en nuestro compromiso con Dios y menos imitamos a Cristo, hermano, en nuestro compromiso con la evangelización y con el discipulado. Qué tremendo, hermano. Hermano Richard, es que entienda, hay gente que tiene un ministerio, sí, pero usted también tiene una responsabilidad. Mira qué es lo que dijo el Señor Jesucristo aquí en Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. O sea, hay una responsabilidad que Dios ha puesto en nosotros.
y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta, hermano, que Dios nos da esta responsabilidad? Oye, tenemos que alcanzar al mundo para que el mundo conozca a Cristo. Algunos dicen, no, es que si al final se van a salvar solamente los elegidos. Oye, hermano, aquí Dios nos dice, anda y predícale el evangelio a todo el mundo, a todo el mundo. Entonces, mis amados, Dios nos ha dado esta carga. Mira lo que dice la Escritura. Veamos, hermano, que naturalmente el evangelista por excelencia del Señor, pero también Felipe fue un evangelista. También los apóstoles cumplieron un rol de evangelistas. Lucas capítulo 9, versículo 6. Y saliendo ellos, rodeaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Oye, rodeaban todas, hermanos, las aldeas. No es que llegaban a un lugar, se paraban en un lado y chao, no hablaban más, no. Sino que, hermano, buscaban, abarcar toda la aldea, hermano, para que todos escuchasen la proclamación del evangelio. ¡Ay, qué tremendo, hermano! Impresionante. Tenemos ese celo, hermano. Tenemos ese celo que tuvieron los apóstoles de rodear, hermano, una ciudad, una comuna, una población, una villa, que todos escuchen el evangelio. Marcos 13:10. Y es necesario, mira la palabra que ocupa. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Es una necesidad, hermano. Allí, hermano, también usted puede hallar otros textos. Debido al tiempo, no voy a poder dar más ejemplos, pero, hermano, tenemos tantos ejemplos. Hechos capítulo 8, versículo 14, hermano, ahí también tenemos ese ejemplo. Yendo pues los apóstoles que estaban en Jerusalén, que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. O sea, alguien fue y predicó primero, hermano, en ese lugar, y luego fueron los apóstoles a seguir predicando la palabra en Samaria. Hermano, también véase Hechos 8:25, Colosenses 4:3, hermano, y versículo 4, Efesios capítulo 6 del versículo 18 al 20, Primera de Timoteo capítulo 2 del versículo 5 al 7, Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo del 7 al 11, etcétera, etcétera, etcétera. Los apóstoles tenían como suma prioridad el predicar el evangelio. Hermano, tenían una necesidad tremenda. Vemos el ministerio del apóstol Pablo, hermano, con una necesidad de predicar el evangelio de manera tremenda. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6. Yo planté, Apolo regó, y Apolo no era un apóstol, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Qué tremendo, hermano. Ahorita, pero que usted me ha dado puro ejemplo de líderes. Es que mira, te voy a mostrar, hermano, otros ejemplos. Ya, véase también Hechos capítulo 24, versículo 5. Mira cómo es declarado el apóstol Pablo por tanta necesidad de predicar, por tanto compromiso con la evangelización, no solamente él, sino que la gente que le rodeaba. Mira lo que dice la Biblia. Hechos 24:5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Mira cómo dijeron de Pablo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Oye, ¿cómo lo calificaron a Pablo? Una plaga. Y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Oye, una plaga. ¿Y sabe por qué decían plaga? Porque por donde pasaba la gente se convertía. Por donde pasaba la gente se volvía a Dios. Pero hay gente, hermano, que no es capaz de decir una palabra para anunciar el evangelio. Ahí tenemos el caso, hermano, de Pedro, cuando predicó también en la casa de Cornelio. Hermano, y tenemos el caso del ex endemoniado. ¿Se acuerda del ex endemoniado? Él, después de ser liberado, él no era un apóstol. Él no era, hermano, un predicador connotado. Él fue una persona que recibió, la liberación de Dios, del Mesías, y después se fue a predicar. Marcos 5:18. Y entrando él en la barca,
el que había estado poseído del demonio, le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, predícales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él no era un evangelista, pero él se fue a predicar, porque Jesús le dio esa carga, que él tenía que ir a predicar el evangelio. Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¡Qué tremendo, hermano! La mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 28, no era una ministra del evangelio, pero ella, hermano, ella tuvo una experiencia con el Mesías de salvación, hermano, de liberación, de perdón de pecados, y eso provocó en ella una carga por predicar. Entonces, si usted y yo hemos recibido esa salvación, esa liberación, esa transformación dada por el Espíritu Santo de Dios, que nos ha hecho confesar a Cristo como nuestro Señor, ¿por qué no tenemos esa carga por predicar como estas personas que no fueron, hermanos, ministros del evangelio, pero sí predicaron? Juan 4:28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron por la predicación. Creyeron en él, en el Mesías, por la palabra de la mujer. ¡Qué tremendo, hermano! Que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Así que, hermano, tenemos una carga. Ya el tiempo se pasó muy rápido, no vamos a poder seguir con ese estudio bíblico, hermano, pero teníamos mucho que decir, pero el centro se entregó. Tenemos una responsabilidad, hermano, ¿ya? Usted tiene una responsabilidad. Ojalá que cuando usted parta a la presencia del Señor, o suceda el arrebatamiento, ¿sabe qué? Que usted a alguien encuentre en el cielo, hermano, que usted le haya predicado el evangelio y que esa persona haya conocido a Jesucristo por la predicación que usted le expuso para la gloria del Señor. Tremendo, hermano. Ya, el tiempo se pasó muy rápido. Vamos a ver si alcanzamos a leer en estos minutitos. Ya tenemos las 4:51 minutos. Nuestro pastor, que Dios le bendiga mucho, nos dice: hola hijito, qué gran verdad, mi niño, muchas bendiciones, que sea grandemente usado en este día, amén y amén. Oye, hermano, gente, hermano, que no tienen el más mínimo compromiso ni con la iglesia, ni con los cultos, ni con predicar, ni con hablar de Dios. Yo no sé, hermano, qué evangelio tienen, pero ese no es bíblico. Si viven de esa manera tan ausente de la vida de Dios, su evangelio en la praxis no es bíblico. Nuestra hermana Loida nos dice: muchas bendiciones, mi hermanito Richard, excelente tema, hay que predicar sí o sí. Nuestro hermano Iván Muñoz nos dice: muy bueno el tema de reflexión de la palabra del Señor, es un mandato, un deber predicar la palabra a toda persona en este mundo, primero predicar con nuestro testimonio, ese otro punto, con el ejemplo, y luego ir a las calles, las plazas, los lugares públicos, en los paseos peatonales, en la locomoción colectiva y en todo lugar en el mundo hay mucha necesidad. Por lo tanto, es menester predicar la palabra. Dios le bendiga mucho, mi hermano Richard, y le siga usando en la predicación de su palabra. Amén. Mi esposa dice: Dios nos ayude. Se me salió. A ver, voy a ver si encuentro ahora. Aquí está. Dios nos ayuda a predicar, ya que es un mandato del Señor. No es si uno quiere, buen punto, sino que hay que predicar. Eso sí, no es si usted quiere o si yo quiero. Debemos predicar, hermano Richard, es que yo necesito una tarima para predicar. No, usted necesita su boca y usted puede hablar de persona a persona. Ya el más grande crecimiento de la iglesia cristiana siempre ha sido por la predicación de persona a persona. Gracias, mi esposa, por ese aporte. El hermano Daniel Astete dice: Dios le bendiga. Mi hermano Richard, saludos desde la 8ª región Santa Juana. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano Daniel. Nuestra hermana Mercedes Candia nos dice: Dios le bendiga, amado. Gloria a Dios. Cuán maravilloso tema. Sí, mi hermano Richard, de verdad que estamos muy lejos de ser como esos benditos cristianos antiguos. Así es. Mi esposa ahí nos da el pasaje de Romanos 10, del 14 al 17. Tremendo pasaje bíblico para que luego usted lo lea en su casa. Romanos capítulo 10, del versículo 14 al 17. Nuestra amada Mercedes nos dice: tenemos que nacer de nuevo para tener ese poder y amor por las almas. Amén. Nuestro hermanito Ramón López nos dice: Dios le bendiga a mi hermano Richard. Muy buen tema. Saludos. Amén. Nosotros reconocemos, Dios le bendiga a nuestro hermano Ramón.
nosotros reconocemos que hay gente que tiene un ministerio y que Dios lo usa de manera especial, pero nosotros también tenemos una responsabilidad luego de haber sido salvados por Cristo, ¿ya? Oiga, el tiempo se nos pasó rápidamente, así que me voy a despedir de inmediato. Hermano, ya son las 4:54 minutos, no alcanzamos a orar, así que Dios le bendiga mucho. Se despide su servidor, Dios me lo bendiga. Hoy día estamos en culto y vamos a estar orando también por cada uno de los que tienen esa necesidad de la oración. Se despide su hermano en Cristo, el hermano Richard Riquelme, con un Marán Atá. El Señor viene con un sólido gloria, solo a Dios la gloria. La Congregación Pentecostal Reformada, dirigida por nuestro hermano Richard Riquelme González, ha tenido el agrado de presentar su programa radial, Doctrina Apostólica. Esperando que este espacio haya sido del agrado de nuestro Dios Todopoderoso y de edificación para el amado cuerpo de Cristo. Nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad para aprender más sobre